Los que deben morir, día 15. Y los endemoniados gemían, destrozaban sus harapos, se revolcaban en el polvo, huían del viento que les traía voces, aullidos o estertores. Uno se ahogaba en espumarajos, otro se empeñaba en apalear a un tullido hasta aplastarle los sesos. Aquel se lanzaba desesperado, barranco abajo, dejando tras sí un rastro de miembros ensangrentados, barbas y cabellos atestados de mugre y piojos, desgarrados por manos desesperadas, pesadillas y aterradoras visiones, turbos pensamientos. En la quinta de Teófilo se han cerrado puertas y ventanas y corrido los visillos, gruesos telones damasquinos reducen a un lejano alular el aullido del viento. Solo en lámparas y antorchas las llamas no podían disimular su inquietud. A pesar de que ni un soplo de brisa penetraba en la habitación, porque aquel viento, aunque se vistiese de meras rachas polvorientas, escondía entre los arcanos pliegues de su manto hálitos de pensamientos tortuosos, de remembranzas indelebles que martirizaban allá en lo recóndito del alma. Aún no sabía el de Tarso cómo había ido a parar allí. ¿Acaso fuera el viento mismo al empujarlo callejuelas arriba el que lo había llevado como aquellos trozos de lona que indefensos volaban indicándole un rumbo, tortuoso a veces, pero empecinado en guiar sus pasos por la misma vía que había recorrido el convicto arrastrando su cruz? Una rato antes, todavía en la plaza donde se detuvo para que aquella mujer le enjuagara el rostro, se notaba un tramo del surco dejado tras sí por el madero. ¿Por qué extraña razón el implacable soplo no lo borraba? Se hacía esa pregunta. La calle había dejado de serlo y se convertía en sendero abierto al pie de una colina. Un torbellino lo envolvía, tenía la impresión de que la capa lo ataba, de que indefenso a merced de una fuerza incontenible era impelido hasta la cruz. Nadie más en derredor, salvo aquellos otros dos que no había resistido tanto como él, allí estaban solos, nada tenían que decirse. Los que antes habían pasado por allí ya lo habían insultado por su desfachatez a la ley o por el intento de usurpar un trono que no le correspondía. Otros, muy pocos, lo compadecieron y lloraron como su madre y aquel joven de sus capitanes, Juan, le había dicho. Solo le restaba verlo morir como a otros tantos, y ya no le quedaba mucho. El lazazo del costado respondía por la falta de custodios romanos que habían ido a buscar al señor de Arimatea, reclamante del cadáver. Quizá no se hubieran percatado de que aún le quedaba un ápice de alma. Otra ráfaga de viento cálido, hasta la cruz parecía vacilar y venírsele encima. Los pocos cabellos que la sangre no emplastaba cubríanle sienes y mejillas, ocultándole el rostro. La cabeza descolgada, impotente, el cuello para mantenerla en su justa posición, oscilaba en caprichosos y lentos vaivienes. Estaba a punto de morir y fue quizá con esa energía inusitada del último aliento, con la conmovedora lucidez del postrer instante, que le dijo: tal vez Shammai hubiese tenido razón al afirmar que de todo hombre viviente se puede decir lo mismo. Mejor fuera para él no haber nacido. Había un esbozo de sonrisa en la comisura de sus hinchados labios. Cerró los ojos. Saulo pensó que ya su alma lo abandonaba, pero no.
Volvía a mirarlo y esta vez había más fulgor en sus pupilas. He aquí el fin de quien quiso ser redentor. ¿Realmente sí? Sí. Tú mismo tal vez estuviste entre aquellos que me escuchaban en el patio de los gentiles o bajo el pórtico real. Escucha, eres joven y aún te queda mucho por andar. Nunca tomes por el camino que consideres recto, no vale la pena. Fíate solo de ti mismo y, a veces, cuando oigas la voz de tu conciencia, desconfía de ella. El más grave error de Dios en la creación fue el hombre. En un mundo solo de fieras hubiese habido más justicia. Fíjate en mí, he clamado, Eli, Eli, lama sabastani. ¿Y qué? La respiración se le hacía fatigosa, pero continuó. ¿Quieres saber la razón que mueve? ¿Quieres tener en tus manos la verdad de los hombres y porfiar contra ellos, dejando a un lado ideales de bondad? Es fácil, jovenzuelo, de quien no conozco ni el nombre. Saulo de Tarso, así me llamo. Saulo, Pablo, al decir de los romanos. La clave del éxito en la vida es sencillamente el poder. Alcánzalo a toda costa y reténlo a toda costa. Es el único fin que justifica los medios. Y no dijo más. El viento arreciaba. La cruz se le venía encima, pero ahora convertida en piedra, como la roca sobre la cual se erguía. La noche se desplomaba sobre el mundo. Un gran tiesto de barro, sembrado de lirios, rompió los cristales de la ventana de la habitación donde Saulo de Tarso se revolvía, sudoroso, entre sábanas de más puro lino. El resto de aquella jornada lo había pasado medio atontado, ajeno, observando lo circundante desde el exterior, desde lejos. No quiso saber Pablo, al decir de los romanos, según recordaba del sueño, de otro asunto, no quería saber de nada, prefería estar solo, meditando, o mejor dicho, dejando que sus pensamientos vagaran de una nimiedad a otra. Se le hacía penoso concentrarse, buscar soluciones, aunque se tratara de un asunto tan apremiante como el de Santiago el Menor. Optó por vagar un poco por la ciudad, pero el bullicio y la presencia misma de tanta gente a su alrededor lo perturbaba. Entonces fue buscando sitios menos frecuentados, hacia las afueras, bordeando la torre hípica, hasta salir por la puerta de la muralla que se abre al camino de Emaús. Una caravana de mercaderes de trigo que salía rumbo a Jope hizo que desviara sus pasos del camino para tomar por un estrecho sendero al pie de la muralla. A su izquierda, el terreno se iba haciendo más hondo a medida que ascendía. Unos pasos más y ya se había formado una cañada que, en tiempos de lluvia, arrastraba cuanta cosa se desprendiera de la colina que ahora, ante él, se elevaba. Un cerro desnudo de hierbas, sin una brizna que creciera sobre su lomo. Por aquel lado le pareció un tanto abrupto como para servir de acceso cotidiano a la cima, oculta desde el sitio donde había detenido sus pasos. Aquel parecía ser el lugar que buscaba. Solo unos moscardones revoloteaban aquí y allá. Un trozo de madero, ya carcomido y abandonado allí, sabe Dios por qué razón,
Le sirvió de asiento sin siquiera preocuparse por sacudirle el polvo. Se despojó del corfiet para que la brisa alborotara las escasas greñas de su cabeza. Y su mirada rodó como un canto, cuesta abajo hasta el fondo de la cañada, y guijarros lavados y devastados por la corriente. Cuando había corriente, unos tan pequeños como guisantes, otros grandes, lisos, casi perfectamente redondos, como cráneos, adivinó entre ellos, huesos rotos que la lluvia había hecho bajar rodando, y entonces se dio cuenta, estaba al pie del Gólgota, y aquel tronco sobre el que se había acomodado bien pudiera haber sido en sus buenos tiempos, años atrás, parte de la cruz donde padeció un condenado. Demasiado coincidencia aquella. No se arrendró su ánimo, no estaba ni para eso aquel estado depresivo del que no hallaba razón de causa. Le impedía moverse, dificultaba su deseo de huir de allí. Sin embargo, hizo un esfuerzo y fue ascendiendo poco a poco hasta el tope del cerro. No hubo condenado en esos días. El monte solo conservaba restos de leños, algunos clavos de bronce y la omnipresente soledad de la muerte. Allí, pensó, había terminado sus días quien pudo haber sido rey de los judíos. Tenía todas las condiciones, inteligencia, astucia, preparación, un plan bien concebido, apoyo, pero se dejó llevar por sentimientos o se creyó profeta sin serlo, o heredero legítimo del trono siendo un simple carpintero, o acaso lo trastornó el poder que se adjudicó a sí mismo. Otra vez el viento del sur le hizo volver el rostro y fue justo hacia el lugar donde estuvo la cruz del tronco Galileo. Si le hubiesen dado a él esa oportunidad, desechó la idea, pero echó a volar su imaginación. Rey de los judíos, sin dominación romana, por supuesto, y dejando a un lado los requisitos que la ley exige en cuanto a la ascendencia davídica y todo lo demás. Quizá hubiera sido ese el motivo por el cual su pueblo perdió grandeza y gloria sin recuperarla o solo gozando de ella durante efímeras épocas. ¿Por qué aferrarse a la tradición si el propio Yahvé nos hizo razonar que los tiempos podían ser distintos? Algunos pensaban que todo lo sucedido desde Adán había sido voluntad suya, porque no probar otros caminos para llegar al predominio acordado en el pacto, necesariamente tenía que ser un ungido, un Jehú del que habló Eliseo, quien llevara la corona. Jesús no lo era, a él lo habíamos ungido a nosotros, y tuvo poder, pero fue su torpeza la que dio al traste con todo. Si hubiese sido yo, pero así había sido el designio de Yahvé. Un fuerte soplo, ese maldito viento del sur, trajo consigo de allá, de los confines del desierto, palabras ya oídas entre estertores en ese preciso momento en que nada importa ni siquiera aferrarse a la vida, cuando del alma emanaba cuanto se sentía sin prejuicios ni pasiones, cuando lo de adentro se vertía al dar el último paso hacia la muerte y la voz de su propia conciencia. Extraño
fundamento sino a certeza. Le recordaba la voz del Jesús condenado. Si él lo había oído hablar con Juan y con su propia madre, como si en lugar de sufrir tendiendo de una cruz se hallara cómodamente recostado a la leve sombra de un terebinto. Milagro, fe ciega, ironía. No supo ni le preocupó en aquel momento. Había seguido su camino. Claro que lo había detrás de aquella historia aún no era. Claro que lo que había detrás de aquella historia aún no era de su conocimiento. Para él no se trataba más que de otro condenado, pero irónicamente adornado con una corona de espinas y la leyenda del rey de los judíos en el tope de la cruz. No obstante, sus palabras se le arraigaron desde el momento en que lo supo todo y ató cabos. Así que aquel reo sarcasmos de la vida había a su vez condenado sin saberlo a sus 12 fieles seguidores. Y en la mente del ciliciano todo se volvía confusión. Saulo, Pablo, al decir de los romanos, la clave de la vida es sencillamente el poder. Si lo alcanzas, reténlo a toda costa. Miente sobre todo a los que te aclamen. Diles a aquellos que añoran escuchar y ante la redención inalcanzada, ante los fracasos, culpa al César, origen de todos los males. Fomenta el odio contra el opresor, tiende un palio que cubra tus errores, porque Saulo, Pablo, al decir de los romanos, tú tienes que sentirte perfecto, infalible. La verdad es solo tuya y cuantos se opongan, paganos son y castigo merecen. Solo se vive una vez. Lástima que el hombre honesto llegue a ese convencimiento un minuto antes de la muerte. No se enteró del regreso, fue tan impropio, ni los olores fuertes lo sacaron del sopor mental que dominaba cada uno de sus pasos. Su licencia, firmada y sellada por las autoridades de mayor jerarquía, incluso el propio Marcelo, recién estrenado gobernador, luego del gran error en que incurrió Pilato al ordenar la matanza de samaritanos en Garizim, le facilitó el acceso a la torre hípica. Desde allí contempló la ciudad con su gran muralla, sus acueductos, sus barrios, el templo, allá a lo lejos. Percibió en el aire un olor nuevo, el que resultaba de la mezcla de todos los que ascendían. De Getsemaní le llegó aroma de olivos y de alzamientos y revueltas. Miró a su izquierda a la colina pelada en la que huesos, maderos y cenizas se confundían en el polvo que arremolinaba el viento, y la idea de que esta vez no podía fallar se posó en su hombro como la paloma que dicen voló sobre el vado del Jordán, cuando sirvió de preludio a la historia del Redentor que acabó en la cruz. Y fueron aires de prepotencia los que llenaron sus pulmones. Por supuesto que Santiago, el Nazareno, había heredado de su hermano crucificado algo más que la copa donde aquel había bebido durante su última Pascua, y al igual que la joya de la cual no se separaba, también llevaba consigo un séquito de colaboradores. Entre ellos, de más estaría decirlo, se hallaba Simón, el celota, para que ejerciera las mismas funciones que cuando acompañaba a Jesús. Era su guardia personal, nadie más apropiado para desempeñar esas funciones. Santiago no había dejado de mortificarse desde la salida de Nazaret. Muchos se preguntaban cómo era capaz de resentir tanto por nada. Se flagelaba cada 50 pasos, andaba de rodillas, otro tanto se revolcaba en el polvo, maldiciendo el día en que nació. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varones concebidos. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Acto seguido, echando
echaba a andar descalzo sobre la ardiente arena hasta la noche. Solo descansaba cuando los otros le obligaban a rendirse, beber un poco de agua y tragarse a regañadientes un pedazo de pan con pescado seco. Llevaba 3 noches sin dormir, nada remediaba él, ni nada se podía hacer ya por su madre. De ahí que todo ese martirio fuera en vano. Simón, Simón había pasado por pruebas físicas más duras, pero habían tenido un objetivo completamente distinto. Si alguna vez se echó a los hombros un grueso y pesado leño y corrió al ascender por cualquier empinado sendero, lo hizo para fortalecer su cuerpo, para ganar la resistencia que quizás algún día le sirviera, bien con miras a vencer el adversario en combate de tú a tú, bien para soportar largos días de asedio o de persecución, así como para cumplir cabalmente con la tarea que se le encomendó aquella vez, guardia personal de Jesús, mientras desempeñara su papel de predicador, jefe de toda su escolta, cuando ocupara el sitio que le correspondería en el gobierno de la nueva nación. No le preocupaba entonces si aquel llegaría a ser gobernador de una provincia o rey de Israel. Era muy pronto para lucubraciones a tan largo plazo. ¿Cómo había empezado todo aquello para el celota? Años atrás, en el lejano pueblito, apenas cumplido los 14 años, presenció la alevosa muerte de su padre a manos de la soldadesca romana. Se le había apresado por revoltoso y estuvo encerrado varios días, al cabo de los cuales fue sacado al patio del cuartel. Se le hizo beber vino mediante un embudo que le introdujeron en la boca, hasta casi reventar. Luego fue llevado a rastras hasta una plazuela frente a su casa, en el centro de Caná. Allí, rodeado de curiosos, el jefe del grupo gritó: «Vean cómo este que está contra César no es más que un borracho que se harta de vino». Sacó la espada y le abrió de un tajo el abultado vientre. El vino corrió mezclado con sangre y entrañas hasta la puerta misma de su casa, en la que mujer e hijos miraban consternados. Simón de Caná, cierta persona cuya identidad no debo revelarte, me ha pedido un hombre de confianza, aguerrido y presto para servir hasta con su propia vida cualquier causa, siempre que ésta vaya contra el opresor romano, pues puedes dar por seguro que el solicitante es digno merecedor de nuestro apoyo. Y bien, pues ¿qué? ¿Cómo reúno a los mejores guerreros de Judea? De ahí que hayan venido a mí. La llama del candil tembló y por unos momentos las sombras de ambos se movieron imprecisas. Debes ir a Nazaret, buscar a Jesús, el carpintero, y ponerte a sus órdenes. Con solo decirle: ahora me envían el Señor y su Espíritu, sabrá qué y de quién se trata. No pasó mucho tiempo para que comprendiera que a quien debía salvaguardar no se preocupaba mucho por cuidarse a sí mismo. Un día, luego de pasar la noche en Betania, en la casa de Lázaro, lo llamó aparte. Caminaron un buen trecho
para no ser oídos por el resto de sus capitanes. Cuánta agudeza en sus oídos, en sus ideas. No cesaba de hablar y cada frase era un mandato bien dirigido a favor de su seguridad y la del grupo en conjunto. Al fin, pensó, recibía órdenes concretas, al fin llegaban a un acuerdo. Hasta pudieron establecerse contraseñas que sólo ambos conocerían. No quedó un detalle por prevenir. En adelante, solo se presentarían circunstancias imprevisibles ante las cuales siempre debía ser él, el guardia, quien tomara decisiones, aunque fueran extremas. Simón había visto en los ojos de su jefe la fiereza del cabecilla y luego más la convicción de una causa. Tales fueron sus argumentos tan convincentes, era su confianza en el pueblo, que lo arrastró a depositar en él una esperanza. Es más, quedó el celota persuadido de que se hallaba ante el enviado de Dios y que nada ni nadie haría fracasar aquel empeño cuyo embrión comenzó a gestarse en Galilea. Y después de cierto indeterminado momento, las cosas comenzaron a cambiar. No había sido culpa suya. Luego todo fracasó y fue pasando de líder en líder hasta comandar la escolta de este nuevo cabecilla de quien no estaba muy seguro. Habían hecho un alto para abrigarse en un vallecillo entre Gemín y Tubas, camino recién abierto por caravanas que preferían no pasar por Sebaste para llegar a Sechem. Allí las autoridades romanas exigían un peaje muy alto, aunque se tratara de simples reatas o escasos grupos de caminantes. Santiago había preferido de buena gana aquel rodeo que además le permitía alargar su martirio de penitencia. Se acomodaron en una especie de caverna formada por el desprendimiento de grandes rocas. Se hizo fuego y el olor de la torra, mezcla de polvo de langosta, leche de camella y harina, les colmaba de saliva el paladar, pero el protegido, como siempre, desdeñó la reparadora cena para irse a rezar sin preocuparse por el peso de la impedimenta que con cada uno de sus pasos imprecisos se balanceaba de un lado a otro, unas veces sobre la espalda, otras colgando de un hombro o balanceándose imprecisa pendiendo del cuello. ¿Qué llevaba en aquel bulto? ¿Cuál carga de dromedario? Se lo había preguntado muchas veces, lo siguió, pero sin ser visto, pues Simón estaba autorizado a ello y era su deber. Al llegar a un recodo, Santiago soltó el fordo cuando no era visto por los demás y siguió su camino temblante. Debía saber su escolta que guardaba con tanto celo. Oh Dios, dijo para sí en cuanto abrió el envoltorio, un húmulo de piedras y la caja de no más de un codo de altura trabajaba en madera de sándalo. De sobra sabía lo que guardaba. Todo ello era suyo y no había sido tocado por nadie. Rayos, se había desviado del camino, cerrado por un farallón tan abrupto que ni lo más
no hubieran sido capaces de franquear para refugiarse en una especie de valle bordeado por la acumulación de grandes bloques de piedra. Bien, allí estaría seguro, se dijo, y solitario como solía ser su preferencia en cualquiera de aquellas oquedades que Dios de seguro había dispuesto luego de sacudir la tierra por faltas consistentes en blasfemias o idolatrías. Años ha. Puso el envoltorio en el mismo sitio de donde lo había tomado. Después lo hallaron colgado de 3 palos como caldero sobre hoguera, pero sin hoguera. Lo habían atado por los tobillos e izado. Después fue degollado. Se evidenciaba porque no había manchas de sangre en las rocas. Toda ella corrió rostro abajo hasta la última gota contenida en su cuerpo, y él no pudo hacer nada por evitarlo. Otro que se echar. Ya no, ¿cuántos le faltan? Me hagan un montón. Ya se nos durmió el Iscariote. Aquí estoy.